Hola, ¿qué tal familia de YouTube? Bienvenidos a lo que sería un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver lo que sería tipos de salida del mercado. Les voy a explicar lo que sería algunos tipos de salida que podemos encontrar dentro del mercado. Como pueden ver, tenemos cuatro tipos de salida que les voy a explicar, donde tenemos la primera estructura, tenemos break-even, tenemos acción de precio, take profit y stop loss. Les voy a explicar cada una paso por paso para que puedan saber cómo utilizar estos tipos de salida y saber cuándo precisamente tomar sus parciales o salirse de un movimiento, porque siempre cuando sabemos entrar al mercado, hay que saber también cuándo salir. Siempre es muy fácil entrar al mercado porque una persona sin experiencia puede abrir MetaTrader 4 y puede abrir una operación, bien sea en demo o en real, pero salir de la operación, bien sea en profits o en pérdidas, para recortarla, siempre eso es importante. Entonces acá les voy a explicar cuatro puntos importantes para que puedan saber con precisión cuáles son los tipos de salida. Así que bien, antes de comenzar, recuerden que si les gusta el video pueden compartirlo y darle me gusta correspondiente, y así yo igual les voy a seguir subiendo más videos para que puedan seguir aprendiendo. Primero que nada vamos a hablar de lo que sería la estructura. Primero que nada, para saber, obviamente la estructura, recordemos, puede ser alcista o bajista. En lo personal, yo recomiendo más que todo para un cierre en una estructura alcista. Recordemos que la estructura alcista consta de un impulso, un higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Recuerden que siempre, normalmente las tendencias, si no siempre son totalmente alcistas, no siempre son totalmente bajistas, siempre cambian de alcista para bajista y viceversa. Por eso siempre hay que saber que no nos podemos enamorar siempre tanto de un trade como de una tendencia. Sí podemos operar a favor de una tendencia, pero sabemos que en algún momento esa tendencia va a finalizar y va a haber un cambio estructural. Por eso que siempre, por ejemplo, cada vez que estemos operando en base a una estructura alcista, yo en lo personal siempre recomiendo operar en base a siempre que haya un impulso, esperar un retroceso. Si estamos buscando, por ejemplo, un impulso alcista, estamos hablando de un higher high, esperamos el higher low y en el higher low yo puedo buscar mis compras. Ahora, siempre que yo pueda buscar mis compras en un higher low, yo voy a tener la posibilidad de buscar un take profit arriba. Obviamente yo pudiera ejecutar, por ejemplo, acá mi entrada, pudiera colocar un stop loss y pudiera ir siguiendo el precio. Siguiendo el precio como en base a la estructura. ¿Por qué? Porque recuerden que si el mercado por estructura de movimiento acá simplemente me forma un nuevo higher high, el mercado debería de respetar para formar un siguiente higher low, siempre y cuando una estructura sea, otra, mejor dicho, la tendencia sea fuerte alcista. Si la tendencia es válida al alcista, yo puedo esperar que, por ejemplo, en time frames más pequeños, pero en time frames más grandes sea, por ejemplo, varias velas que suben, por ejemplo, dos, tres velas alcistas envolventes, pero en time frames más pequeños puedo ver un impulso y a su vez un retroceso y poder ver que en ese retroceso yo puedo seguir el impulso. Entonces, cuando yo tomo las entradas por estructura, recuerden, yo siempre compro en el higher low y puedo ir moviendo mi stop loss en base, va subiendo la estructura. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo un higher high, debo esperar que se forme un higher low. Yo puedo en este higher high, bien sea tomar todas mis ganancias, tomar parciales, del porcentaje que sea, o simplemente mover stop loss a precio de entrada, que sería el siguiente punto, que sería break even, pero acá simplemente lo que me interesaría es buscar el punto por estructura. Entonces, si yo sé que la estructura va a ser alcista, yo puedo operar a favor de esa estructura y puedo saber que como ya el mercado después de mi punto de higher low hizo un higher high, yo puedo tener mi punto de entrada acá abajo y esperar que se forme un higher low. ¿Por qué? Porque después que se forme un higher low, yo puedo buscar ese siguiente impulso y yo puedo acá o tomar una reentrada al mercado teniendo ya una más abajo y ya protegida obviamente porque ya tuve profits, y ya simplemente esperar el siguiente movimiento donde esta operación de acá abajo va a tener mis ganancias, va a tener más ganancias obviamente, porque de acá a acá obviamente tenemos más cantidad de pips y de recorrido, y acá yo puedo también ingresar una segunda operación y también tener ganancias. Por eso que siempre es importante ver la estructura. Ahora, también puedo saber cuándo puedo buscar esa salida importante, que es más que todo lo principal de este video, porque como les digo, siempre es fácil buscar una posible entrada. Así como les dije, podemos buscar entradas fácilmente en esta estructura, pero acá, como les digo, lo que nos interesa es buscar el tipo de salida. Lo que me interesa es saber cuándo yo puedo salir en base a una estructura.
yo puedo saber que, por ejemplo, si yo estoy operando esta estructura alcista, como les venía el ejemplo de la entrada colocada en este punto de acá y una posible reentrada, supongamos en este punto, yo moviendo mi stop loss, supongamos a esta misma zona, y yo veo que el mercado empieza a hacer esto. El mercado forma un higher low, pero en esta ocasión el mercado no tiene la fuerza suficiente y me forma un high, luego un lower low, quebrándome mi último higher low y me forma un lower high. Yo con esto es el patrón fundamental para yo poder decir, ok, yo mi compra número uno y mi compra número dos la voy a cerrar. ¿Por qué la voy a cerrar? ¿Por qué? Porque hubo un cambio estructural. Yo acá tuve un cambio estructural, bien sea el time frame que esté buscando. ¿Por qué? Porque este que fue acá mi último mínimo, esta zona de acá, mi último mínimo, voy a colocar esto al revés. Esta zona de acá es mi último mínimo que tiene el mercado. ¿Por qué? Porque vengo de un higher low, higher high, higher low, higher high, higher low como último mínimo y tengo un high porque el mercado no supera, sino que llega a la misma altura de mi higher high anterior. Ya que el mercado rompe mi último higher low formando un cambio estructural. Y ya con ver un cambio estructural yo puedo saber que puede que el mercado continúe la estructura alcista o también puede ser simplemente un falso quiebre para continuarla. Yo en lo personal prefiero salirme del trade, es decir, tomar el 100% de mi trade o por lo menos el 90% del trade y ya dejarlo correr. ¿Por qué? Porque simplemente el mercado acá puede volverse cerquita al precio de entrada y seguir subiendo si la tendencia es fuerte o simplemente acá el trade me puede cerrar en mi precio de entrada. Entonces, sin duda alguna, yo prefiero siempre, cada vez que yo tenga un cambio estructural en base a la estructura que esté operando, bien sea alcista o bajista, siempre que yo vea ese cambio estructural, que en el time frame que yo esté operando, yo siempre prefiero salirme del trade. Así que bien, el siguiente punto estaríamos hablando de break-even. Y ese punto es más que todo una, como es decir, como una toma de parciales. Recuerden que yo subí un video acá en YouTube. Voy a ver si se los puedo dejar acá se los voy a dejar en el enlace de la descripción, mejor dicho, de este video para que lo puedan volver a ver los que no lo han visto. Es simplemente una toma de parciales. Recuerden más que todo con el trade va en profits. Recuerden que podemos tener un trade corriendo en positivo por bien sea unos 20, unos 50 pips, todo positivo. Todo va a depender del riesgo-beneficio. Recuerden que el riesgo-beneficio va dependiendo de lo que arriesguemos por lo que vamos a buscar de ganancia. Si yo arriesgo 20 pips y yo busco de ganancia 20 pips, el riesgo es 1 para ganar 1. Si yo busco stop loss de 20 pips y busco ganar 40 pips, estamos hablando de que es un riesgo de 1, que sería 20, y estamos hablando de 2 porque sería 40. Entonces, sin duda alguna, el riesgo-beneficio importante y bueno, rentable que podríamos buscar sería de 1 o 2 en adelante para poder ver buenos beneficios en los mercados. Entonces, sin duda alguna, yo en lo personal, cuando hablo de break-even, más que todo sería mover stop loss al precio de entrada, es decir, si yo compro acá y yo utilicé 30 pies stop loss y voy ya 30 pies de ganancia o incluso 40 pies de ganancia, siempre es bueno colocar el stop loss al precio de entrada o inclusive tomar parciales, bien sea de un 20%, 50%, dependiendo del movimiento que estemos buscando. ¿Por qué? Porque el trade inclusive si podemos estar en algún momento profit, pero el trade también se nos puede regresar al 100% y si se nos regresa el trade nos puede inclusive tocar stop loss. Por eso siempre hay que asegurar nuestro movimiento. Si tenemos un stop loss de 50 pips, podemos irlo ajustando. ¿Ajustándolo en qué sentido? Podemos colocarlo, si tenemos arriesgando 50 pips, podemos ajustarlo a lo que en vez de 50 quitarle 20 pips y colocar en vez de 50 30, porque por ejemplo tenemos 20 pips profit. Si te subimos 10 pips más de profit, es decir, tenemos un 30 total de pips profit, podemos hacer simplemente reducir el stop loss. En vez de 30 pips de stop loss que vamos a arriesgar, le quitamos 20 más o inclusive podemos colocar el stop loss al precio de entrada. Y ya cuando tengamos el 1 a 1, podemos o cerrar todo el trade porque ya tenemos 1 a 1 de riesgo-beneficio, simplemente dejar correr el trade. Pero eso simplemente es tomarlo en cuenta
porque ese punto también es muy importante tener en cuenta lo que sería break-even. Así que bien, desde los momentos están entendiendo estos dos puntos de la perfección, recuerden que le puede dar me gusta y así yo voy a entender están todos bien a lo correcto, que están todos entendiendo, inclusive si lo pueden comentar también, se los voy a agradecer todo, inclusive si me lo pueden compartir este video. Así que bien, los dos siguientes puntos estamos hablando de la acción de precios, take profit y stop loss. Primero que nada, la acción de precio. Recuerden que la acción de precio es simplemente cómo se desarrollan las velas en nuestras zonas y nuestras estructuras, es decir, cómo se mueven las velas, cómo es el estudio de nuestras velas. Recuerden que las velas nos van a indicar siempre una entrada. Yo siempre suelo utilizar los time frames de 30 minutos, 15 minutos y 5 minutos para poder tomar entradas dentro de los mercados. Siempre me gusta tomar esos posibles momentums de mercado, más que todo dentro de sesiones activas. ¿Por qué? Porque ahí el mercado me permite tener liquidez, en el cual si yo tomo una entrada, el take profit se me puede ir rápido, en el sentido de que el trade se me puede ir a mi favor o en mi contra rápido, porque hay liquidez en el mercado. Puedo entrar con buen riesgo, en el sentido de un riesgo corto, y buscar un gran beneficio, un beneficio grande. Entonces, sin duda alguna, eso es muy importante. Y por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo si yo puedo tener una entrada por acción de precio? Por ejemplo, si yo veo que estoy teniendo, por ejemplo, un momentum alcista, voy a colocarlo acá, por ejemplo, eh, tenemos acá una vela alcista, supongamos acá tenemos una vela alcista, luego tenemos otra vela alcista y tenemos empezando un momentum alcista, ¿ok? Supongamos que nuestra entrada viene a partir de este punto, casi que empezando la vela, y tenemos todo un momentum alcista, ¿ok? Hasta este punto de acá. Todo esto llevamos profits. Entonces, llega un punto en el cual el mercado siempre, recuerden, después de un impulso viene un retroceso. Siempre es bueno tomar ganancias en un impulso y esperar el siguiente retroceso. ¿Por qué? Porque hay veces que no tomamos ganancias en ese impulso y el mercado se puede regresar al 100% o irse nuestra contra al 100% también, y vamos a decir, Bertale, ¿por qué no tomé ganancias o nos vamos a arrepentir? Entonces, para evitar eso, siempre es bueno tomar ganancias. Recuerden que el dinero que hacemos en el trading se basa es de pasarlo del flotante al historial. El dinero flotante, es decir, el dinero que tenemos cuando abrimos una operación y se está moviendo el trade. No es dinero que tenemos todavía asegurado. El dinero asegurado debajo, cuando nosotros cerramos la operación, que esa trade pasa al historial, y ahí sí podemos tener más que todo el dinero un poco seguro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya luego podemos seguir operando y si nos vamos podemos perderlo, o si no, podemos hacer un retiro y tenerlo ahí sí más seguro. Entonces, sin duda alguna, esto hay que tener importancia, porque después de un momento un alcista teniendo una entrada acá, yo puedo precisar viendo las velas cómo poder cerrar mi trade. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo después de un momento un alcista veo que de repente aparece una vela envolvente bajista, por ejemplo, de este volumen, yo voy a asumir que la siguiente vela obviamente va a ser bajista. Recuerden que normalmente las velas envolventes son los grandes patrones que indican más que todo quién es el que tiene momentum de mercado. Inclusive si, por ejemplo, yo compro acá, que es un soporte, por ejemplo, y el mercado se encuentra en una resistencia, y en esta resistencia el mercado aparece con esta vela, va a ser el factor fundamental para que yo desde acá cierre mi operación, todo esto en beneficio, y así me voy a asegurar. ¿Por qué? Porque el trade puede hacer lo siguiente: puede mandar nuevas velas bajistas que me cambien totalmente la estructura. ¿Por qué? Porque esa resistencia puede ser un precio clave del mercado, un key level, y el mercado lo rechace. Por eso yo siempre trato de estudiar las velas al momento que estoy viendo el momentum del mercado. Es decir, si estoy comprando, siempre trato de ver obviamente los movimientos que va teniendo las velas, porque las velas siempre me van a indicar a mí cuándo cerrar. Inclusive si veo este tipo de velas, como les dije, puedo cerrarlo porque tengo un cambio de patrón. También lo mismo pasa si, por ejemplo, puedo ver que el mercado también me voy yo a comprar en un soporte, supongamos acá. Lo voy a colocar de color azul, ya que yo lo distingo de esa forma. Y supongamos que el mercado viene también nuevamente en un momentum alcista completamente acá. Nuevamente habíamos comprado en el soporte y supongamos que el mercado llega hasta esta zona con esta vela acá.
Acá tenemos nuestra entrada en el soporte importante y acá el mercado llega a una resistencia importante. ¿Qué hago yo también cuando puedo ver esto? Normalmente recuerden que las velas nos suelen indicar que, por ejemplo, muchas mechas, es decir, algo como esto, muchas mechas de velas, obviamente, en una zona más que todo de resistencia o de soporte, o mejor dicho, una zona de ofertas o de demanda, siempre van a ser indicios de que el mercado está rechazando. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vemos que el precio en una, dos, tres, cuatro ocasiones toca con varias mechas una zona de resistencia o de demanda, o bien sea de soporte o de zona de oferta, siempre podemos interpretarlo como que hay agotamiento. También obviamente hay que ver las velas, porque aquí puede que el mercado esté consolidado y boom, rompa la resistencia y continúe, obviamente también lo puede hacer. Pero normalmente cuando yo estoy viendo, por ejemplo, zonas de oferta donde busco más que todo que el precio desde un punto bajista llegue hasta una zona para poder buscar una venta importante, yo suelo esperar a que el patrón, una vez que llegue acá, sus mechas también, como es otro tipo también de velas, recuerden que acá podemos también, por ejemplo, si yo veo una vela doji, también me indica agotamiento, me indica que hay indecisión de mercado, significa que los vendedores se están pronunciando, que los vendedores no dejan que este precio que está formando una resistencia sea quebrada, por lo que me da indicios a mí de que la siguiente vela que le puede seguir a estos mechazos de acá que da el mercado puede ser una vela bajista. Por lo cual, si yo veo que ya los compradores se están agotando, que esto también es lo que me indica a mí, que el precio, por ejemplo, yo compré acá y acá en esta resistencia empiezan los compradores con velas alcistas a rechazar como con mechas la zona, significa también que los compradores están perdiendo su fuerza. Y si están perdiendo su fuerza, los compradores, los osos, es decir, los vendedores, se van a aprovechar ese momento, por lo cual a mí me interesa tomar mis ganancias o hacer break-even o simplemente salirme totalmente del trade e intentar buscar una venta acá. ¿Por qué? Porque siempre el mercado nos da ese tipo de oportunidades y más que todo el mercado nos va a decir antes del movimiento. Ahora, si vemos que nos va a pasar una fundamental, puede que a lo mejor y no nos dé tiempo ni siquiera de cerrar el trade. Pero normalmente fuera de ello y más dicho, más que todo dentro de lo normal, se puede contar siempre que el mercado nos va a formar patrones de vela y las velas nos van a decir siempre o entra, porque recuerden que siempre entramos porque un patrón de velas nos indica. Así como tomamos una entrada en un patrón de velas, que yo en otro video les voy a enseñar cómo también entrar al mercado, les voy a enseñar también varios tips. Igual si quieren otro video también coméntenmelo, déjenmelo en los comentarios para yo también poder así darles más contenido y así puedan aprender más. Entonces, sin duda alguna, cuando yo veo estos patrones, como les decía, simplemente trato de buscar siempre mis cierres, porque es través, como les digo, siempre que podemos tener entradas en compras al mercado fáciles, podemos también saber cuándo cerrar. ¿Por qué? Porque las velas nos van a decir todo. Recuerden que la acción de precio, así como nos indica cuándo entrar, nos va a indicar cuándo salir. ¿Por qué? Porque podemos ver cambios tanto estructurales como de tendencia, acá mismo con velas que nos indican que acá hay fuerza bajista, yo puedo cerrar mi trade acá por precaución o tomar parciales o ver que hay agotamiento, que los compradores no están haciendo fuerza, o inclusive si estoy en ventas y veo que los vendedores llegan a un soporte y empiezan a agotarse, yo puedo cerrar mi trade. Entonces, sin duda alguna, ya hemos visto por ahora lo que serían tres puntos, lo que sería estructura, break-even, acción de precios. Recuerden que si les está gustando el video y si están entendiendo toda la perfección, de regalarle un me gusta y también dejen en los comentarios por ahí y también si lo pueden compartir también estaría muy agradecido. Y al final tenemos lo que sería take profit y stop loss. Sin duda alguna son dos puntos muy sencillos. ¿Por qué? Porque recuerden, siempre que operamos es muy importante que coloquemos un punto de take profit y stop loss. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos la oportunidad o hay veces que, bueno, a mí en lo personal no me pasa nunca de que yo coloco una operación y se me olvida colocar mi stop loss. Sí hay veces que yo puedo colocar mi operación y no le coloco take profit porque estoy esperando un trade largo, pero la mayoría de veces siempre me gusta colocar un take profit porque hay veces que el mercado nos puede lanzar
con una mecha simplemente al take profit y después reversarse totalmente el trade, o mejor dicho, siempre es bueno colocarlo. ¿Por qué? Porque hay veces que también podemos tener, siempre que entramos al mercado, tenemos que saber hacia dónde va el precio. Yo en lo personal, cuando con mi estilo de trading, que ya todos saben acá, recuerden como que pueden ver el curso que tengo gratuito dentro de mi canal. Y ahí pueden ver obviamente cómo analizo el mercado y sin duda alguna, viendo el análisis técnico siempre nos permite saber hacia dónde va el mercado. ¿Por qué? Porque lo operamos de time frames grandes, time frame mensual, semanal, diario, 4 horas, 1 hora y luego los time frames más pequeños. Y sin duda alguna, viendo esa lectura totalmente del mercado, podemos saber hacia dónde va el precio. Entonces, siempre que yo coloque un take profit establecido dentro de mi MetaTrader 4 o inclusive dentro de mi gráfica, dentro de mi, por ejemplo, acá utilizo la herramienta de TradingView y le doy acá posición larga. Y acá mismo lo que sería sin duda alguna mi punto de stop loss, mi punto de take profit, yo acá simplemente espero que el precio llegue a mi punto de acá y siempre se hace un cierre automático. MetaTrader 4, la aplicación, o MetaTrader 5 o cualquier aplicación que ustedes utilicen para hacer trading nos va a permitir hacer cierre automático, es decir, la aplicación nos va a cerrar automáticamente la operación porque se nos cerró en nuestro punto de ganancias y siempre es bueno hacerlo porque podemos tenerlo ahí. Entonces, si no lo colocamos, también tenemos la oportunidad de hacer un cierre automático, bueno, un cierre manual, un cierre que nosotros lo hagamos personalmente, siempre y cuando estemos al pendiente del trade. Si estamos al pendiente del trade, podemos dejarlo correr ahora si es largo el trade. Si no, si sabemos que el trade va a llegar de una zona a una zona, siempre colocar take profit. Y con el stop loss también es muy importante porque, por ejemplo, hay veces que se nos puede, como les comentaba, que a mí no me pasaba, como les decía, hay personas que se les puede olvidar colocar un stop loss y se les olvida también que hay una fundamental fuerte, por ejemplo, una NFP y se les va en contra y normalmente esas fundamentales tienden a ser muy fuertes y tienden a no a respetar ni siquiera los mismos puntos de stop loss que se colocan y tienden a ser más fuertes y tienden a más que todo a quemar muchas cuentas. Yo recibo muchos mensajes de personas también que me dicen que a veces se les olvida el stop loss y la verdad que siempre es importante colocarlo porque así como también sabemos hacia dónde puede llegar el trade y nuestra ganancia, también hay que saber cuánto y más que todo hasta dónde podemos perder, porque sabiendo el punto de stop loss y nuestro punto de take profit es lo que va a valer correspondiente al, más que todo, obviamente al riesgo-beneficio del movimiento y aparte que va con esta gestión de riesgo. Vamos a ver qué porcentaje vamos a poder entrar en el trade, si el 1%, 2% o 3% máximo por el movimiento y así poder tener ese momento. Yo simplemente, más que todo, como les digo, siempre trato de colocar un punto de take profit establecido, un punto de stop loss. ¿Por qué? Porque es lo que me va a indicar a mí siempre en mis puntos, tanto de parada en pérdidas, porque el precio se puede ir más abajo de lo que yo estoy buscando, se puede invalidar mi análisis, o inclusive puedo irse a mi take profit y me puede hacer la ganancia. Así que bien, esto ha sido todo por la clase de hoy. Recuerden que igual yo les voy a seguir subiendo videos. Recuerden darle me gusta, compartir el video, ya que vimos sin duda alguna 4 puntos del mercado que sería estructura, break-even, acción de precio y take profit y stop loss como tipo de salida del mercado. Yo en el próximo video les voy a explicar los tipos también de entrada para que sí puedan saberlo. Nos vemos. Hasta la próxima.